Hola, ¿qué tal compas? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Ismael Vargas y esto es Teniendo Infinito. El día de hoy les vengo a presentar la segunda parte del segundo video tutorial del curso de cálculo de variaciones. Decidí dividirlo en partes para no hacerlo tan pesado. Y pues bueno, vamos a retomar lo que nos quedamos la clase anterior. Si nosotros recordamos la clase anterior, llegamos a la conclusión que para encontrar la función que minimiza o me maximiza mi funcional, lo que tenía que hacer era resolver un problema de minimización. ¿Y a quién íbamos a minimizar? Pues a la función j. Si nosotros recordamos, la función j vino o salió como consecuencia de parametrizar a toda la familia de curvas y de x. Al momento de parametrizarlas respecto al parámetro alfa, pues el funcional j dejó de ser funcional y se transformó en una función de alfa. Entonces de ahí viene la función j. Ahora, para encontrar la función y de x, pues lo que tenemos que hacer es minimizar esa función respecto de alfa, porque si nosotros recordamos, mientras más chiquito sea alfa, pues más nos acercamos a la función original o a la función que nos interesa. Entonces, si nos acercamos de forma infinitesimal, pues en teoría vamos a llegar a esa función que minimiza o maximiza mi funcional. Y pues bueno, para esto en esta clase o en esta parte de este video, lo que vamos a hacer es precisamente hacer la derivada e igualar a 0. Como quedamos, eso es lo que hacíamos en un problema de minimización, ¿no? Cuando queríamos minimizar una función, derivábamos e igualábamos a 0. Entonces en esta clase vamos a proceder a hacer dicha derivada e igualar a 0. Entonces vamos a derivar todo esto respecto de alfa y vamos a igualar a 0. Entonces comenzamos. Entonces, como quedamos, lo primero que vamos a hacer es aplicar la operación derivada sobre la función j. Entonces la aplicamos. Va a ser la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa. Va a ser igual, si aplicamos la operación derivada parcial respecto de alfa de un lado, pues también la aplicamos respecto del otro. Aplicamos la operación derivada respecto de alfa de x1 a x2 de f de y, x alfa y subíndice x de x, alfa y mi variable independiente que es x, diferencial de x. Ahí está. Entonces ya aplicamos la operación derivada de los dos lados. Ahora lo que toca es pasar este símbolo de derivada o esta operación derivada adentro del integral. Esto se puede debido a que la operación derivada es un operador lineal, entonces se puede pasar dentro del símbolo de integral. Entonces lo pasamos adentro, me va a quedar la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de alfa. Y recordando que f depende de y, x, alfa, y subíndice x, x, alfa, y la variable independiente que es x, diferencial de x. Ahí está. Entonces, y una vez que tengo el símbolo de derivada adentro del integral, lo que toca es hacer la operación derivada sobre esta función. ¿Y cómo vamos a hacer la operación derivada sobre esta función? Pues vamos a aplicar lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena en esta función, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de j respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 y empezamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar respecto de alfa. Entonces, alfa está dentro de y está dentro de f. Entonces, la regla de la cadena me dice que lo primero que debo de hacer es derivar a f, lo que esté más afuera, que es f, respecto de mi primera variable, que es y. Ahí está. Y después eso lo multiplique por la derivada de y ahora sí por lo que está dentro de y. Específicamente el parámetro que nos interesa es alfa. Entonces la derivada parcial de y respecto de alfa. Ahí está. Más. Y volvemos a hacer lo mismo. La derivada parcial de f respecto a la segunda variable. ¿Quién es la segunda variable? Pues y subíndice x. Ahí está. Y eso lo multiplico por la derivada de y subíndice x por lo que tiene adentro y subíndice x, que es alfa. Más
volvemos a hacer lo mismo. La derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de alfa. Si todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Muy bien. Desde aquí nos podemos dar cuenta de algo. X no depende de alfa. Entonces, si no depende de alfa, pues la derivada parcial de x respecto de alfa, pues ¿cuánto es? Pues es 0. Entonces todo este término se elimina. ¿Y qué me quedó? Pues me quedó la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2, abrimos paréntesis, y ponemos las derivadas parciales que me quedaron. La derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de alfa más la derivada parcial de f respecto de y subíndice x por la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. Cerramos paréntesis y todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Ahí está. Esto es lo que nos quedó. Aquí ya aplicamos la operación derivada. ¿Qué nos falta? Pues igualar a 0. Entonces hay que recordar que esto va a ser igual a 0 porque estoy haciendo el proceso de minimización. Y quedamos que para el proceso de minimización derivábamos parcialmente y después igualábamos a 0. Eso es lo que se hace en un proceso de minimización. Ahí está. Muy bien. Ahora, hasta aquí ya empecé el proceso de minimización. Ahora lo que voy a hacer es buscar una expresión diferente o otra manera de expresar a la derivada parcial de y respecto de alfa y a la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. Tengo que encontrar otra manera de expresarlos. Voy a hacer algunas sustituciones. ¿Y de dónde voy a encontrar otra manera de expresar estas derivadas parciales? Pues si nosotros recordamos en el video anterior, puse entre cuadritos una ecuación y esa ecuación la llamé la ecuación 1. De esa ecuación es donde vamos a encontrar nuevas maneras de expresar estas derivadas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Si nosotros recordamos, la ecuación número 1 que escribimos era la siguiente. Y de x, alfa era igual a y de x, 0 más alfa por la función eta de x. Esta era mi ecuación 1. Y esta ecuación hay que recordar que era la que me relacionaba toda la familia de curvas. Entonces de aquí vamos a sacar nuevas expresiones para expresar la derivada parcial de y respecto de alfa y la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues la primera, que es la derivada parcial de y respecto de alfa, pues es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es derivar parcialmente respecto de alfa. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces me va a quedar que la derivada parcial de y respecto de alfa pues va a ser igual a la derivada parcial de y de x, 0 respecto de alfa más la derivada parcial de alfa por eta de x. Ahí está. Si nos damos cuenta, la primera derivada parcial pues es 0 porque y de x, 0 no depende de alfa. Y si no depende de alfa, pues esto se va a hacer 0. ¿Qué me quedó? Pues me quedó que la derivada parcial de y respecto de alfa va a ser igual a la derivada parcial de alfa por eta de x respecto de alfa. Como eta de x no depende de alfa, pues lo podemos sacar fuera del símbolo de derivada. Entonces, eta de x por la derivada parcial de alfa respecto de alfa. Y esto, pues la derivada parcial de alfa respecto de alfa es 1. Por lo tanto, lo que me quedó es que la derivada parcial de y respecto de alfa va a ser igual a la función eta de x. Ahí está. Entonces, por medio de este procedimiento ya encontramos una expresión para expresar de una manera diferente la derivada parcial de y respecto de alfa. Ya encontramos la primera parte. Ahora nos falta encontrar otra nueva expresión
para la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. Entonces, antes de hacer algo a la ecuación 1 hay que recordar qué era el y subíndice x. Entonces, voy a poner de este lado la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. Antes de hacer algo, de encontrar esta derivada, hay que recordar quién era y subíndice x. Si nosotros recordamos, y subíndice x significaba que este subíndice x significaba que era la derivada de y respecto a x. Esto era la derivada de y respecto de x, ¿no? Esto lo vimos al inicio de la parte 1, que y subíndice x era esto, ¿no? Entonces ahorita lo único que voy a hacer es sustituir y subíndice x por esto, ¿no? Por esta notación. Vamos a cambiar de notación. Entonces esto es igual a la derivada parcial respecto de alfa por la derivada de y respecto de x, ¿no? Ahí está. Entonces lo único que hice fue sustituir y subíndice x por esta notación, ¿no? Que quedamos que era eso, la derivada de y respecto de x. Muy bien. Algo bien importante que tienen estas derivadas es que conmutan. ¿A qué me refiero? A que va a dar igual cuál operación derivada hagas primero. En este caso, la primera derivada que se hace es la derivada de y respecto de x. Y posteriormente derivas parcialmente respecto de alfa, ¿no? Pero da igual el orden. También puede ser de este modo. Vamos a hacerlo de este lado. Vamos a borrar ya esto. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener la derivada respecto de x por la derivada parcial de y respecto de alfa. ¿Qué es lo que hice? Solamente invertí el orden de las derivadas. En vez de que fuera la derivada respecto de x primero, fue primero la derivada parcial de y respecto de alfa. Lo único que hice fue cambiarlas de posición. Esta la mandé al final y esta la mandé al inicio, la derivada parcial respecto de alfa. Entonces es lo único que hice. Esto es completamente válido ya que estas operaciones conmutan. ¿Y para qué hice eso? Pues sí es lo mismo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, esta derivada ya la sacamos. En la parte anterior, en el apartado anterior, ya sacamos la derivada parcial de y respecto de alfa. Y quedamos que ¿quién era eso? Pues z de x. Por lo tanto, esto, si yo sustituyo esta parte, me va a quedar de la siguiente manera. La derivada respecto de x por, ¿quién? Pues por eta de x. Porque quedamos que la derivada parcial de y respecto de alfa era eta de x. Lo único que hice fue sustituir eta de x. Ahí está. Como conclusión de todo esto, llegamos a que la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa va a ser igual a la derivada respecto de x de eta de x. Ahí está. Entonces con esto también ya sacamos una expresión para expresar de una manera diferente a la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa. Ahora lo que voy a proceder es a sustituir. Si sustituimos esta expresión y esta, en esta expresión, en la ecuación grandota, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y en vez de poner la derivada parcial de y respecto de alfa, voy a poner a que es igual, que quedamos que era eta de x. Ahí está. Más la derivada parcial de f respecto de y subíndice x. Y en vez de poner la derivada parcial de y subíndice x respecto de alfa, ¿qué voy a poner? Pues esto, que es la derivada respecto de x de eta de x. Hay que recordar que todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Ahí está. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que me quedó de esta forma. Ya sustituí estas dos que estábamos buscando por estas expresiones.
Y como vemos, de los dos lados, en los dos términos me quedó un eta de x. Entonces ahí algo me dice que estaría bien chido si los pudiera factorizar. Sin embargo, sabemos que no podemos hacer eso, ¿no? Porque el eta de x está bajo la operación derivada. Entonces hay que buscar alguna manera de quitar esa operación derivada porque le está estorbando a la eta de x. ¿Y cómo le vamos a hacer para lograr eso? Pues lo que tenemos que hacer para quitar este símbolo de derivada es integrar por partes. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces continuamos. Quedamos que algo que queremos hacer es factorizar la eta de x de los dos lados. Sin embargo, nos encontramos con el problema que la eta de x está bajo la operación derivada. Entonces quedamos que estaría bien chido si pudiéramos quitar esa derivada. ¿Y cómo le vamos a hacer para quitar ese signo de derivada? Pues vamos a integrar por partes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es separar estos dos términos en dos integrales, ¿no? Vamos a usar la propiedad de las integrales para separar dichos términos. Entonces, el primer paso. Entonces, nos va a quedar que la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y por eta de x, diferencial de x, más la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y sub índice x por la derivada respecto de x de eta de x, diferencial de x. Y ya separé a mis integrales en dos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral que tenemos de este lado. ¿Y cómo le voy a hacer para resolverla? Pues mediante la fórmula de integral por partes. La fórmula de integral por partes pues es la vieja inconfiable, la de la vaca. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ahí está, la hinche vaca, ¿no? Ya la tenemos. Muy bien. Entonces esta fórmula es la que vamos a aplicar en esta integral. En donde ¿quién va a ser mi u? Pues mi u va a ser la derivada parcial de f respecto de y sub índice x. ¿Y quién va a ser mi v? Digo, mi dv. Mi dv va a ser la derivada respecto de x de eta de x. Ahí está. Entonces mi u va a ser la derivada parcial de f respecto de y sub índice x. Y mi dv va a ser la derivada respecto de x de eta de x. Va a ser esto, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo quedamos para empezar el método? Pues a una derivo y a la otra la integro, ¿no? Esta la derivamos y la derivamos respecto de ¿qué? Pues respecto de x, ¿no? La derivada de u va a ser igual a la derivada respecto de x, porque estamos derivando respecto de x. ¿De quién? Pues de esta cosa, ¿no? De la derivada parcial de f respecto de y sub índice x. Aquí ya derivé respecto de x. Muy bien. Ahora hay que integrar a dv. ¿Qué quedamos? Que pues nada más tenemos que aplicar la integración de ambos lados. Integro de un lado e integro del otro. Y me va a quedar lo siguiente. Entonces, la operación de integral pues se va con el símbolo de derivada. Igual de este lado, la operación de integrar se me va a ir con esta operación derivada, que era la que queríamos quitar y precisamente se nos fue con el símbolo de derivada. Entonces, ¿qué me quedó? Pues que v va a ser igual a eta de x. Se cancelaron los integrales con el símbolo de derivada. Ahí está. Entonces ya también tenemos a du y a v. Ahora sí, con esto ya podemos sustituir en nuestra formulita y es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora para sustituir, pues lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula. Entonces me va a quedar que esta integral, la voy a poner de este lado, la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y sub índice x por la derivada respecto de x de eta de x, diferencial de x, va a ser igual a ¿qué? Vamos a empezar. Me dice la fórmula que primero ponga u. ¿Quién es u? Pues esta cosa, la derivada parcial de f respecto de y sub índice x.
Entonces lo pongo. La derivada parcial de f respecto de y subíndice x. Ahí está. Después me dice que eso lo multiplica por v. ¿Quién es v? Pues z de x. Ahí está. De z de x. Y todo esto no hay que olvidarlo, está evaluado de x1 a x2. Ahí está. Después me dice que ponga un signo menos, pues lo ponemos. Y después el símbolo de integral. Ponemos el símbolo de integral. Esto hay que recordar también que va de x1 a x2. Y después, ¿qué me dice? Que ponga a v. ¿Quién es v? Pues z de x. La ponemos. Z de x. Y eso lo multiplique por du. ¿Que quién es du? Pues la derivada respecto de x. ¿De quién? De la derivada parcial de f respecto de y subíndice x. Du es esta cosa, ¿no? Entonces ahí la ponemos. La derivada respecto de x de la derivada parcial de f de y subíndice x, diferencial de x. Ahí está. Entonces ya con esto quedamos que este integral va a ser igual a esto, siguiendo la fórmula de integral por partes. Ahora, ¿qué falta? Pues lo que me falta es sustituir aquí los límites de integración. Entonces es lo que vamos a hacer. Sustituyendo los límites de integración, este integral me va a quedar igual a la derivada parcial de f respecto de y subíndice x de eta de x evaluada en ¿qué? En x2 menos la derivada parcial de f respecto de y subíndice x de eta de x, y esa eta de x está evaluada en x1 menos esta cosa, la integral de x1 a x2 de eta de x por la derivada respecto de x de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x, diferencial de x. Ahí está. Entonces, en este paso lo único que hice fue sustituir en los límites de integración esta expresión, porque esto ya es el resultado de una integral, pues ahora lo que toca es sustituir los límites de integración, que son x2 y x1. Entonces ahí está. La cosa que tiene x2 menos la cosa que tiene x1. Menos pues la integral que está de este lado. Muy bien. Ahora, lo que nos podemos dar cuenta es que estos dos términos, ¿cuánto van a valer? Pues van a valer 0, ¿no? Y el por qué van a valer 0 es que si nosotros recordamos, cuando definimos a eta de x, quedamos que cuando le evaluáramos en x2, o sea en el punto final, y en el punto inicial, que es x1, ¿cuánto iba a valer? Habíamos dicho que valía 0, ¿sí o no? Entonces al momento de que esto vale 0, pues va a tronar a todo este término, y al momento de que eta de x1 va a valer 0, pues esto también truena esto. Por lo tanto, estos dos valen 0. Entonces esto es bajo la propiedad que le dimos a eta de x al inicio, de que en los puntos final e inicial valiera 0. Por lo tanto, todo esto vale 0. Y pues bueno, al final de todo esto, pues este integral x1, x2 de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x de la derivada respecto de x de eta de x diferencial de x, ¿a qué fue igual? ¿Qué fue lo único que nos quedó? Pues esta parte, ¿no? Entonces, este integral fue igual a menos la integral de x1 de x2 de eta de x por la derivada respecto de x de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x diferencial de x. Ahí está. Entonces, como conclusión, esta integral la resolvimos por integral por partes, aplicamos la fórmula de integral por partes y nos dio esto, que posteriormente sustituimos este resultado con sus límites de integración. Y debido a las propiedades de eta de x, pues esto truena, ¿no? Y lo único que nos queda del resultado, después de aplicar la fórmula de integral por partes, es esto. Por lo tanto, mi integral que teníamos aquí, que es esta, pues fue igual a lo único que nos quedó, que es este integral. Y ahí está. Ya acabamos la integración por partes. Ahora lo que toca que es, pues sustituir, ¿no? Esta parte, en vez de poner este integral, ¿qué vamos a poner? Pues esta que nos quedó, ¿no? Entonces vamos a sustituir en esa expresión.
Y pues bueno, y una vez que resolvimos la integral por partes, lo único que nos queda es sustituir. En vez de poner esta expresión, ¿qué vamos a poner? Esta. En vez. Y pues bueno, ahora, y una vez resuelta la integral por partes, ya en vez de poner esta integral, la vamos a cambiar por esta. Porque hay que recordar que esto es lo que nos salió de hacer la integración por partes. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión sota, ¿no? Entonces vamos a tener que la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y por eta de x diferencial de x, y en vez de poner esta integral ponemos la que está aquí arriba, que es menos la integral de x1 a x2 de eta de x por la derivada respecto de x de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x diferencial de x. Ahí está. Entonces, ¿qué logré con todo esto? Pues lo que habíamos dicho desde un inicio, que le íbamos a quitar este símbolo de derivada. Si nos damos cuenta, esta integral ya no tiene un símbolo de derivada en la eta de x. Y por lo tanto, ahora sí puedo factorizar. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora en vez de separar, vamos a juntar estas dos integrales por medio de las propiedades de las integrales. Estas dos integrales se pueden hacer una y vamos a ver qué nos da. Entonces, ¿cómo quedamos? Lo único que nos falta hacer es juntar esas integrales. Entonces vamos a juntarlas. La derivada parcial de j de alfa respecto de alfa va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y por eta de x menos eta de x por la derivada respecto de x de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x, y todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Ahí quedó, juntamos las integrales, no hicimos nada más que juntar integrales, pero aquí ya vemos eta de x de un lado, de un término, y eta de x en el otro término. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer así? Factorizar a los zetas de x. Y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, me va a quedar que la derivada parcial de j de alfa respecto de alfa es igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f respecto de y menos la derivada respecto de x de la derivada parcial de f respecto de y subíndice x. Ahí está. Y todo esto está multiplicado por eta de x diferencial de x. Ahí está. Y no hay que olvidarnos que todo esto al fin y al cabo es igual a 0. Todo esto a lo largo de este proceso siempre fue 0, ¿no? Porque lo habíamos dicho desde un inicio. Estamos minimizando. Entonces todo esto, estas expresiones pues eran igual a 0. Muy bien. Entonces esta expresión era la que quería llegar. Y ustedes me dirán, oye güey, pero pues ¿qué no me habías dicho que estábamos buscando la función y de x? Y en vez de llegar a y de x, pues llegamos a una integral media extraña, ¿no? Entonces yo les diré, tienen razón. Sin embargo, esta expresión me da una pista muy muy importante de quién puede ser y de x. Para entender lo que me estoy refiriendo, vamos a analizar dicha expresión. Si nos damos cuenta, hay dos términos dentro del integral que se están multiplicando. ¿Quiénes son? Esta cosota y esta eta de x. Son los términos que se están multiplicando, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que estamos viendo que después de hacer la multiplicación e integrar, esto me tiene que dar 0, ¿sí o no? Entonces, a la conclusión que llegamos es que alguno de estos dos güeyes, ya sea esta cosota o eta de x, deben de valer 0, ¿sí o no?
para que al momento de que lo sustituyamos e integremos, pues me dé 0. Me aseguren que me van a dar 0. Entonces, alguno de estos dos güeyes debe de valer 0. La pregunta aquí es, ¿quién de estos dos vale 0? A través de todo el intervalo de integración de x1 a x2. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál de esos dos compas vale 0? Analizando eta de x, llegamos a la conclusión de que esa no puede valer 0 en todo el intervalo de integración, porque desde un inicio dijimos que solamente eta de x iba a valer 0 ¿en dónde? En x1 y en x2. Y adentro del intervalo, o sea, dentro de este intervalo de x1 a x2, iba a valer algo. No sabemos cuánto, pero iba a valer algo. Por lo tanto, eta de x no puede valer 0 en todo el intervalo de integración. Por lo tanto, la única cosa de este integral que puede valer 0 en todo ese intervalo, pues es este compa. Entonces, eso llegamos a la conclusión de que la derivada parcial de f respecto de y menos la derivada respecto de x por la derivada parcial de f respecto de y subíndice x es igual a 0. Ahí está. Llegamos a esa conclusión. Y esta expresión que tenemos aquí es bien importante, es súper importante dentro del cálculo de variaciones y hasta tiene su nombre. Esta expresión se llama ecuación de Euler. Esta es la ecuación de Euler. Esta ecuación es muy importante porque no me dice quién es y de x de entrada. Todavía no tenemos perra idea quién es y de x. Sin embargo, sí me dice que la chida, la que me minimiza o me maximiza el funcional, debe de cumplir a huevo la ecuación de Euler. Si no cumple con la ecuación de Euler, ni siquiera la volteamos a ver porque no va a ser la que me minimiza o me maximiza mi funcional. Por eso es tan importante esta ecuación, porque si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, esta ecuación de Euler, vamos a obtener la tan aclamada y de x. Si nosotros logramos resolver la ecuación de Euler, vamos a obtener la función y de x que estamos buscando. Entonces, toda esta talacha matemática que hicimos, todo este procedimiento matemático fue para llegar a esto, que todavía no sabemos quién es y de x, sin embargo encontramos una pista para encontrar a y de x. ¿Y cuál es esa pista? Pues que y de x sí o sí debe de cumplir con la ecuación de Euler, de a huevo. Esa tan aclamada función y de x debe de cumplir con dicha ecuación. Entonces, como conclusión en esta parte del video, toda esta talacha matemática que nos aventamos en esta parte del video no nos ayudó como tal a encontrar la función y de x, sin embargo, sí nos da una pista súper importante de cómo encontrarla. Porque aquí, en base a esta ecuación de Euler, podemos concluir que esa función que me minimiza o me maximiza el funcional de a huevo debe de cumplir con esta ecuación diferencial. Si cumple con esa ecuación diferencial, lo más probable es que sea la función que me minimiza o me maximiza mi funcional. Si no cumple la función y la volteamos a ver porque es seguro que no es la función que estamos buscando. Entonces, eso fue lo bueno de hacer toda esta talacha. Ahora, esto me da la pauta para que en problemas futuros, si queremos encontrar la función que minimice o maximice un funcional, pues lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial de Euler. Si nosotros logramos resolver esa ecuación diferencial, vamos a obtener la función y de x, que es la que me minimiza o me maximiza mi funcional. Entonces, hasta aquí sería el final de la segunda parte de este segundo video tutorial. Espero que te haya quedado claro toda esta talacha matemática que hicimos. Como conclusión general, a mí me gustaría que te llevaras que toda esta talacha que hicimos, la hicimos con el objetivo de encontrar y de x. Sin embargo, todavía no sabemos qué cara tiene, pero sí me dio una pista súper importante de cómo encontrar esa y de x, o esa función que me minimiza o me maximiza mi funcional. Y es que esa función que me minimiza o me maximiza mi funcional, sí o sí de a huevo, debe de cumplir con la ecuación de Euler. Por lo tanto, si yo puedo resolver esta ecuación diferencial, esta ecuación de Euler, yo voy a obtener a mi tan aclamada
función que me minimiza o me maximiza mi funcional. Eso es lo que nos dio como resultado hacer todo esto. Ahora en los siguientes videos lo que vamos a hacer es ver cómo aplicar la ecuación de Euler en problemas de matemáticas o de física, por ejemplo la línea recta, ¿no? Cosas así. Vamos a ver cómo funciona esta ecuación y cómo se puede aplicar en dichos problemas de minimización o maximización de funcionales. Y pues bueno, si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Cualquier duda, por favor déjenmela en los comentarios, los voy a leer con atención. De antemano, muchas gracias por verme. Esto fue Teniendo Infinito. Y recuerda, haz que el esfuerzo, la diversión y el conocimiento tiendan infinito. Hasta la próxima.